Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos, como cada lunes, comenzando la semana este día 14 de marzo del año 2016 y en la tarde de hoy nos ocuparán esencialmente dos temas. En primer lugar, la situación en Brasil, crisis política en Brasil. De hecho, este domingo hubo una gigantesca manifestación en diferentes ciudades de ese país contra el gobierno. Estaremos analizando qué está pasando en ese país, sobre todo perspectivas hacia el futuro, y para ello me acompaña la periodista Laura Becker Paseiro, periodista de la página internacionales del periódico Granma, a quien por cierto felicito por el día hoy de la prensa, Laurita, que también se estrena acá con nosotros en la Mesa Redonda, y estaremos hablando también en la última media hora de nuestro programa sobre la situación de los precios del petróleo a nivel internacional. Esas son nuestras propuestas, por favor quédese con nosotros. Y vamos, como lo hacemos habitualmente, vamos a empezar como lo hacemos habitualmente con la noticia del día, que en esta ocasión tiene que ver con nuestro país. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, quien estuvo el mes pasado de visita acá en nuestro país, ha enviado un mensaje al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, un mensaje de agradecimiento que ha sido publicado en varios medios de prensa nacionales en el día de hoy. Vamos a darle lectura a esta carta. 13 de marzo de 2016, a su excelencia el señor Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Excelencia, estimado señor presidente, reciba mi más sincero agradecimiento por su invitación y por el caluroso recibimiento brindado a mí y a la delegación eclesiástica que me acompañó durante la visita a la bendecida tierra cubana. Guardaré en mi corazón los más nobles recuerdos de esta visita a la Isla de la Libertad, así como los sentimientos de cariño y de hospitalidad del pueblo cubano. Igualmente, dejaron en mí muy cálidos sentimientos las conversaciones que ambos sostuvimos, durante las cuales me pude convencer una vez más de su franqueza y sinceridad, de su experiencia en la actividad que realiza, de su capacidad para emitir valoraciones objetivas de los procesos que se llevan a cabo en el mundo actual. Espero tener la posibilidad de continuar nuestras conversaciones en el futuro. Siempre estaré dispuesto y será un gran placer poder encontrarme con usted en Moscú. Ha sido un gran honor para mí recibir de sus propias manos la más alta condecoración de la República de Cuba, la Orden José Martí. Lo considero como un reconocimiento y una alta estima del servicio de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Quisiera de manera especial destacar el hecho de que Su Excelencia, junto a otros dirigentes del Estado cubano, estuvieron presentes en el oficio divino ofrecido en el Templo de Nuestra Señora de Kazán, en La Habana, compartiendo la alegría de esta fiesta con la comunidad ortodoxa en la ciudad. Quiero muy particularmente dar las gracias a usted y a las autoridades cubanas por crear todas las condiciones necesarias para mi encuentro con el Papa Francisco. Estoy seguro de que este acontecimiento abrirá una nueva página en las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Católica Romana. Le deseo, estimado señor presidente, mucha salud espiritual y física, además de éxitos en la presentación de tan responsable servicio para el bienestar del pueblo cubano. Atentamente, Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill. Bueno, este ha sido el mensaje enviado por el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, a nuestro presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Leído este texto, bueno, ya concluimos con nuestra noticia del día. Vamos ya a los temas que nos ocupan en la tarde de hoy. Brasil sigue dividida entre la élite minoritaria que demanda la salida de la presidenta Dilma Rousseff y trata de asesinar moralmente la figura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y quienes defienden la democracia. Grupos opositores de Sao Paulo se movilizaron mientras el apoyo popular a Dilma y Lula se desplegó en el municipio San Bernardo de Campo de manera espontánea. La prensa brasileña se vuelca a favor de la clase privilegiada a pocas horas de que Lula declare ante las autoridades por presunta corrupción y lavado de dinero. Factores políticos aseguran que las movilizaciones son parte de la democracia, pero advierten que
que están a las puertas de un golpe de Estado. Escuchemos. Ahora hay más elecciones, más movilizaciones a favor de Dilma, en contra de Dilma. Es parte de la democracia, no hay problema. Lo importante es mantener la calma y la tranquilidad. Pero también estamos aquí para defender a la presidenta Dilma y al presidente Lula, para defender el Partido de los Trabajadores, los movimientos sociales y la clase trabajadora. Lo hacemos concentrados en La Paulista y Grande Hato, para defender la democracia y contra un golpe que están queriendo dar. Son 3 golpes que ponen en camino, contra el Partido de los Trabajadores, contra la presidenta Dilma y nuestro expresidente Lula. Bueno, eso era lo que sucedía en varias ciudades de Brasil, Laura, este domingo, y cuando uno leía la noticia en varios medios de prensa, sobre todo de derecha, por supuesto, no solo estaba la información, el titular era, bueno, movilización en contra del gobierno del PT, de la presidenta Dilma, sino que estas manifestaciones estaban ejerciendo ya mucho más presión sobre el gobierno de Dilma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es así realmente? Buenas noches, Oliver, de la audiencia también de la mesa redonda. Yo creo que debemos empezar a analizar el tema Brasil, lo que está ocurriendo ahora mismo, desde el punto de vista mediático, que es el primer factor que está haciendo presión contra el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil desde la primera elección de Lula. O sea, los medios vienen siendo el primer factor de empuje hacia una crisis política en estos momentos en Brasil. Volviendo al caso de Lula, o sea, como sabemos todos, está en un proceso ahora de investigación sobre su futura, su supuesta implicación en una trama de corrupción en Lava Jato en Brasil, que incluye otras empresas, como por ejemplo la empresa Petrobras, de eso vamos a hablar más adelante, la empresa Odebrecht, que son empresas que se dedicaban a una pequeña red de lavado de dinero por varios estados de Brasil. Volviendo al caso de los medios, cuando hace 2 semanas a Lula lo van coercitivamente lo sacan de su casa, las fuerzas del Ministerio Público y de la Policía Federal, ya había equipos de reporteros del Folha de Sao Paulo, que es uno de los diarios de mayor circulación de Brasil, esperando media hora antes. Y evidentemente opositor. Por supuesto, sí, de toda la vida. Y había grupos, ya Globo tenía preparados reportajes, tenía preparado, era lo que llamaba la presidenta Dilma filtraciones selectivas a la prensa. ¿Dónde va a pasar? ¿Por qué contra Lula? O sea, ¿por qué específicamente contra Lula? También tiene lugar en estas arremetidas contra el PT la figura de Lula. O sea, ¿quién es? Lo que significa para Brasil. Ajá, eso es importante, Laurita, porque hay analistas que dicen que no solamente quieren deshacerse de la presidenta Dilma Rousseff, quieren deshacerse del PT en el poder, y para deshacerse del PT hay que deshacerse también de Lula, que es un ícono, ¿no?, dentro del partido. Uno de los líderes del Partido de los Trabajadores, sin duda. Yo creo que el único delito, también tú no puedes ver las cosas, analizarlas en blanco y negro, es un proceso que está en marcha, se sabrá de aquí a, bueno, hasta cuánto dura la investigación. Pero yo creo que el único delito que ha cometido Lula en Brasil fue sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza, porque, señores, Brasil es más allá, es mucho más que Sao Paulo, es mucho más que Río de Janeiro. Sí, de lo que vemos en las telenovelas. Exacto. O sea, Brasil es un país inmenso, es casi un continente, usted busca el mapa, y son diferentes culturas dentro de una misma conviviendo. Entonces Lula, el delito que hizo fue sencillamente darle derechos básicos a estos millones de brasileños que no conocían qué cosa era tener tu casa propia, tu carro, o sea, derechos básicos, no sé, la educación, la salud, etcétera, ¿no? Bueno, pasar a la clase media. Y sacar a esa élite de siempre, que es la que siempre ha tenido la plata. En Brasil y en otros países latinoamericanos, lamentablemente, si usted no tiene dinero, usted viene siendo una cifra más para el gobierno. O sea, Lula que viene, se monta también en esta ola progresista en la región y ubica a Brasil en el papel que le correspondía históricamente. Ahí está el Mercosur, está también, recordemos, todos estos esquemas regionales a los cuales se sumó por ejemplo, con Chávez en Venezuela, etcétera, ¿no? Ahora, Laurita, hay una cosa que llama mucho la atención. Creo que la misma explicación la podemos dar, no sé, en Venezuela, en otros países latinoamericanos como Argentina, porque yo estaba pensando, bueno, muchos pensaban, 3 millones de personas
en las calles. Cuando uno lo lleva a la población brasileña tampoco es tanto. 200 millones tampoco de es tanto. personas. 200 personas de millones, 3 millones de personas. Y no es Sao tanto. Paulo, ciudades... Es decir, ciudades por lo general antigubernamentales, opositoras. Pero muchos de esos millones, de ese grupo de 3 millones que salieron a las calles, un buen grupo, estoy convencido, que han sido personas que han disfrutado de los beneficios del gobierno del PT. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, esa es una Se habla de malagradecimiento político, falta de conciencia. Es una pregunta que se hacen todos los analistas políticos en estos temas, ¿no? Porque, o sea, lo que pasa es que son 10 años de estos gobiernos progresistas, ya me salgo de Brasil, lo vamos a ubicarlos más en la región, 10 años de desgaste de estos gobiernos progresistas, 10 años en los cuales tú como gobierno debes actualizar tu discurso, tú mantienes tus políticas sociales de inversión social para sacar a esas mismas personas, ¿no? Que ya no es pobreza, ya ahora es una nueva clase dentro de la estructura social de esos países. Pero entonces, ¿qué pasa? Estás en un contexto de crisis mundial. O sea, casi todas estas economías son dependientes de la exportación de materias primas. Que están en el piso. Que están en el piso. Por ejemplo, si China tiene una crisis, en el contexto de la crisis global, o sea, Brasil no le puede vender más materias primas, Argentina no puede venderle más soya. O sea, le vende, pero se reduce el nivel de exportación a países como China, ¿no? Que son las principales potencias que están ahora mismo haciendo negocios con el sur, sobre todo. Entonces hay un dicho, los argentinos dicen que si Brasil estornuda, en Argentina coge, ¿cómo se llama? Gripe. Gripe. No, exacto. ojalá y no el Zika. Bueno, pero coge gripe. Por el tema regional, el tema que Brasil es muy, muy importante en estas economías, porque en primer lugar es la mayor economía latinoamericana, tiene un peso fundamental, sobre todo influye positiva o negativamente en economías locales como Argentina, que no son tan locales, pero bueno, en el contexto más regional, economías como la paraguaya. Y entonces eso tiene que ver también en el contexto económico. En el marco del Mercosur, ¿no? Exacto. Además, si tú tienes un Brasil, la mayor economía latinoamericana, que entra en recesión, números rojos, se reduce el consumo de las familias brasileñas, esas mismas personas que ya están acostumbradas a que tú como Estado le ofrezcas beneficios, pero entonces tú como gobierno tienes que hablarle a esas personas de una nueva manera, explicarle, mira, va a haber recortes porque no hay plata para inversión social. Sin embargo, en estos países se mantiene la inversión social. O sea, no se ha tocado. Mi Casa, Mi Vida no se ha tocado, Bolsa Familia no se ha tocado. Más médicos. Más médicos no se ha tocado. No, de hecho, hay analistas también que dicen que esta arremetida de la derecha contra Dilma específicamente viene porque como hay una situación económica diferente, que ahora hay menos plata y menos dinero, se va a priorizar los servicios sociales y entonces va a haber menos dinero para la oligarquía. Y entonces, algunos analistas dicen eso, bueno, vamos a acabar con este gobierno porque van a defender los servicios sociales y no nuestros intereses. También Lula tuvo en sus mandatos una bonanza económica. Claro. Que eso te permite a ti invertir programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora, una situación económica difícil, muy difícil, delicada en Brasil, que tiene... Esto conlleva a una crisis política. Recuerda que hay un proceso de impeachment en curso en Brasil, que se anunció por Eduardo Cunha, el líder de la Cámara de Diputados. Que también está acusado de corrupción, pero no se habla tanto Cunha de es él. es una figura dentro de la política contemporánea brasileña. Es una figura de novela, si te pones a buscar incluso. Y es la persona, incluso está siendo investigada en la Comisión de Ética del Congreso. No solo por corrupción, sino por falta de ética. O sea, es una persona que está poniendo en entredicho a la presidenta del país, como parte de esta arremetida contra las principales figuras del PT, porque lo que sí no puede, tiene que quedar claro es que no quieren otro gobierno del PT en Brasil, no quieren otro gobierno progresista, no lo quieren, o sea, no es Lula, Dilma, el que sea posible candidato en 2018. Bueno, Laurita, vamos a hacer un pequeño alto acá en nuestra conversación, en nuestro diálogo sobre el tema de Brasil, y vamos a ir vía telefónica a Brasil. Nuestra colega Irma Shelton está en el Centro de Operaciones Internacionales y tiene al teléfono a Beto Almeida, periodista brasileño, quien nos va a dar sus impresiones también de esta crisis y sobre todo lo que pasó el pasado domingo. Sí, hemos hecho contacto telefónico en Brasilia con el periodista Beto Almeida, fundador de la cadena Telesur. Beto, queríamos hablar con usted sobre las manifestaciones que hubo en Brasil el domingo contra la presidenta Dilma Rousseff pidiendo justamente su dimisión. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, las manifestaciones fueron bastante expresivas, pero tiene una característica muy propia, ¿no? Primero tiene un apoyo de los grandes medios de comunicación que hicieron la convocatoria, tiene un apoyo de los grandes grupos empresariales, la Federación de la Industria de São Paulo, que apoyó el golpe militar de 64 y la dictadura, y también tiene el apoyo del gobierno de São Paulo, que abrió, por ejemplo, las catracas del metro, ¿no? Una cosa muy inusitada, pero tenía una característica, o sea, no había pueblo, había una clase media alta, gente muy de altos sueldos, gente blanca, un nivel muy bajo de negro, un país muy mestizo, casi no había negros por ahí, y no había ninguna propuesta para los temas fundamentales de la crisis económica. Había solamente pedido de intervención militar, pedido de vuelta a la dictadura, pedido también de saludos nazistas se hicieron, una cosa increíble, ¿no? Y todo eso está llevando a una discusión dramática, porque está el tema de fondo, si Lula acepta o no la invitación para ser ministro de Dilma Rousseff, y para eso dar un sentido de urgencia al gobierno, tomando medidas prácticas, concretas, impactantes para hoy, no para de aquí a 30 años. Sin embargo, me llama mucho la atención miles y miles de personas que vimos en las calles pidiendo la dimisión de Dilma. ¿Es tanto el poder de convocatoria de la oposición en Brasil? Se debe a que todos los medios de comunicación están empeñados en derrubar a Dilma Rousseff. O sea, el poderío económico muy fuerte para hacer esa convocatoria, y tiene la capacidad. Las TVs comunitarias, mucho dinero. Las TVs, la Rede Globo, por ejemplo, suspendió su programación normal para transmitir exclusivamente la manifestación, para convocarla, obligando a los artistas a que trabajasen para convocar a la población a ir a las manifestaciones. Entonces, con ese poderío económico no es una sorpresa que tenga mucha gente en la calle. Pero te digo, subrayo, no había la gente pobre, no había negros, un país mestizo, no había trabajadores, no había el debate necesario de políticas para sacar el país de la crisis. Gracias, Beto. Gracias por esta aclaración que has hecho y esta explicación para los televidentes de la Mesa Redonda. Bueno, muchas gracias también a Elma Shelton y a Beto Almeida de nuestra parte por esta llamada telefónica. Ahora, vamos a la contraparte, Laura. ¿Cómo está reaccionando entonces las fuerzas pro Dilma, las fuerzas pro Partido de los Trabajadores y también el núcleo duro, la dirigencia del Partido de los Trabajadores? Porque ya tienen experiencia política y pienso que tengan su hoja de ruta, su estrategia, ¿no?, para salir de esta crisis. Bueno, hasta ahora la estrategia ha sido del Partido de los Trabajadores salir a la calle, a la contraofensiva en las calles, sumar a las personas para que, defiendan este proyecto que no solo es del PT, es un proyecto para un Brasil más inclusivo, mantener estas conquistas. Ha sido realmente el llamado del presidente del PT, Ruiz Falcao, a la militancia petista en Brasil. Ahora, y en el caso de la oposición, o sea, la dirigencia opositora, ¿se está preparando ya para tomar el poder? ¿Tienen, vamos a decir, intenciones serias para...? Yo creo que sí, o sea, la oposición siempre ha preparado el terreno y ha visto, en el caso de estos gobiernos progresistas, allí donde el gobierno falla, tratan de colarse, ya sea por los medios, ya sea haciendo campaña en las personas, ¿no?, campañas de miedo psicológica. La oposición en Brasil está preparada. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién? ¿Qué figura de la oposición en Brasil? Porque está dividida. O sea, tú le preguntas a cualquiera, bueno, dime una figura de la que tenga el Lula de la derecha, para hablar en esos términos. No existe. Eso pasa en casi todas no existe. los países latinoamericanos. Pero además tampoco presentan un proyecto político serio, alternativo al gobierno, para nada. ¿Cuál es el proyecto de la derecha? Impeachment. Después de ese proceso, que es súper burocrático, ellos no saben qué van a hacer luego. Ya, y ahora, Laurita, una pregunta. En el caso Petrobras, muy complejo el caso. De hecho, tú hablabas sobre eso en el primer momento de nuestra conversación. ¿Cómo es que se ha tratado de involucrar la figura de Lula y de Dilma? ¿Cómo ha sido la estrategia? ¿Se ha podido demostrar algo real?
Bueno, hasta el momento la investigación, te lo decía ahorita, está en curso, no se ha demostrado, o sea, es un proceso que está en manos del Ministerio Público brasileño. Se trata de demostrar, porque viene en el contexto de la Operación Lava Jato, o sea, que en portugués sería como lavado a presión, porque es una red de corrupción que se descubre en Paraná, un estado cerca de Sao Paulo, y que, bueno, te comentaba ahorita que en varios estados de Brasil, de lavado de dinero, de tráfico de influencia, favores políticos, que eso llega no solo a miembros del PT, a senadores del PT, ahí está Delcidio Amaral, un senador por el PT que está suspendido en estos momentos, que está acusado de haber participado activamente en este proceso de Lava Jato. Y que el hombre está negociando. Está negociando. Y es el que ¿Pero qué pasa? hablado de... ¿Pero qué pasa? Cuando hace 2 semanas a Lula, la revista Istoé, una revista brasileña de corte derechista, es la primera que saca el reportaje, o sea, supuestamente con la delación premiada de Delcidio Amaral, diciendo que Lula y Dilma tenían conocimiento del desvío de dinero público en el caso de Petrobras, que es la empresa estatal que viene siendo como la insignia del desarrollo en Brasil. Y entonces, pero luego, o sea, a las horas de salir el reportaje, el abogado del Delcidio Amaral, que se encuentra, él está preso en estos momentos, desmiente todas esas declaraciones de Amaral. O sea, como diciendo que no, o sea, se está echando para atrás. Entonces, no hay una base, no hay un sustento legal, no hay una figura del Ministerio Público brasileño que avale esas declaraciones. Entonces, te da la medida a ti, el nivel mediático, la implicación de los medios en este proceso en Brasil contra Lula, contra Dilma y contra la gente del PT. Y que el Poder Judicial realmente es cómplice de la derecha en el país. Porque si vemos que salen fiscales diciendo que, bueno, que hay que arrestar a Lula, si se le cita a declarar sin pruebas, también muestra una parcialidad tremenda. Sí, también, ¿qué pasa? Yo creo que están aprovechando, varios jueces, hay jueces, está Sergio Moro, que es el encargado ahora de la causa, hay jueces y jueces dentro de todo este entramado, o sea, los mismos, porque, a ver, los brasileños están descontentos diciendo que sí, yo quiero luchar contra la corrupción, yo quiero un país que sea libre de corrupción, pero no es una cacería de brujas lo que están haciendo, o sea, es todo lo contrario. O sea, no es para sacar la corrupción del país, que es un problema endémico en América Latina también. O sea, no solo Brasil, se manifiesta en otros lugares. En el caso de Brasil, viene la implicación, volviendo a tu pregunta, a Lula se le quiere como que ligar, ¿no? Un apartamento, un triplex que estaba en Sao Paulo, diciendo que era de él, que él era dueño de ese lugar, él y su familia, y que ese apartamento estuvo remodelado por empresas como la Odebrecht, como la OAS, como la Andrade Gutiérrez, que están implicadas en el proceso de Lava Jato. Por ahí quieren mezclar a Lula con la corrupción. Y en el caso de Dilma, cuando ella, explota en el caso de la compraventa de una refinería en Pasadena. Entonces, están diciendo que ella sabía de esa compra de esa refinería por precios exorbitantes porque ella era ministra de Energía durante ese primer mandato de Lula. O sea, hasta este momento pero el Ministerio Público, la Fiscalía, no ha salido hasta ahora, no sé mañana, no sé dentro de 2 horas, pero hasta ahora mismo no ha salido diciendo, en el caso de la presidenta específico, mira, sí, Dilma Rousseff está ligado a este proceso por tal delación, o sea, queda todo en el aire. Hemos visto muchas declaraciones de figuras políticas importantes en América Latina, la propia expresidenta Cristina Fernández, a quien también se le está aplicando la misma receta, se le están abriendo muchos procesos judiciales, el propio presidente Correa, por supuesto el presidente Maduro, el propio presidente Evo Morales, están saliendo en defensa de Lula, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción latinoamericana, tanto de gobiernos de izquierda como de los movimientos sociales y de las fuerzas de izquierda como tal? Ha sido una reacción bastante unánime, bastante, o sea, como de apoyo a Lula, pero lo que te decía, lo que representaba para Brasil, para estos movimientos sociales, para estas personas que estaban en la pobreza y que ya son nueva clase media. O sea, hay una carta incluso que anda circulando, firmada por Cristina Fernández, por Mujica, si mal no recuerdo, 2 o 3 figuras así latinoamericanas, expresidentes, apoyando totalmente a Lula. O sea, que ellos también han pasado por eso, por esas campañas de desprestigio de la derecha. O sea, no es la primera vez, Lula no va a ser el primero ni el único que va a pasar por este tipo de campañas adversas. Bueno, esperemos entonces de que haya un desenlace realmente justo para todo esto. Brasil, un país importantísimo, Laura, para América Latina, ¿no? Por lo menos para el proceso de integración. Tú hablabas algo de eso también, de lo importante que es a la hora de llevar esa integración del discurso a la práctica, a lo concreto, un país tan importante como
como Brasil. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta tarde. Hoy que todo está en riesgo, no nos convierte en beligerantes. Somos decididos partidarios de la unidad entre los pueblos de lo que Martí llamó Nuestra América. Fidel Castro Ruz, 3 de marzo de 2008. Reflexión, Rafael Correa. Este martes, en la Mesa Redonda, el escenario electoral en Estados Unidos. Reconocidos especialistas debatirán este martes en la Mesa Redonda los rumbos actuales de las primarias electorales en Estados Unidos y el panorama que presentan los dos partidos del poder. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y vamos ahora a nuestro último tema de la Mesa Redonda. Sin embargo, quiero leerles un párrafo de una noticia que mientras conversaba con Laura Becker sobre el tema de la situación en Brasil y de la derecha, bueno, a manera de curiosidad, de peligrosa curiosidad, dice un titular del periódico español El País, también ha sido replicado en otros medios de prensa: un Donald Trump brasileño capitaliza el malestar social. En días de polarización política en Brasil, con miles de personas a punto de salir a las calles el domingo contra el gobierno de Dilma Rousseff y el expresidente Lula da Silva, hay un político que está frotándose las manos, dice El País. Se trata del diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro, que defiende que los homosexuales, por ejemplo, son fruto del uso de las drogas y es partidario de prohibir votar analfabetos y personas sin ingreso. Bolsonaro suele ser una estrella en las protestas, aclamado por la multitud huérfana de candidatos, habla de la derecha por supuesto, y no tiene miramientos en declararse de derecha. Quiere ser presidente en 2018 y los vientos conservadores que soplan en Brasil están disparando su popularidad. Bueno, todos estos personajes, Donald Trump y todo el que se le parece, realmente es producto de una crisis política y de falta de opciones, como lo decía Laurita en su momento. Bueno, vamos ya para el último momento de nuestra mesa redonda. Nuestro tema se trata del petróleo, los precios del petróleo, y para ello me acompaña el doctor Ramón Pich Madruga, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, todo un especialista a la hora de hablar de las materias primas, sobre todo el petróleo, el tema energético. Y bueno, Pich, yo te propongo ver primero un reportaje sobre el tema para después caer en el análisis de la situación. Vamos. Los precios del petróleo al cierre de la jornada de lunes escalaron más de 5 puntos porcentuales en Nueva York y Londres y registraron tope máximo desde inicios de 2016. En el primero de esos mercados, el petróleo intermedio de Texas avanzó 1,98 dólares y llegó a 37,90 dólares por barril, mientras que en el de Londres, el crudo Brent cerró en 40,84 dólares por unidad tras ganar 2,12 dólares. Pese a que las reservas siguen en aumento, los actores esperan una reducción de la producción, especialmente estadounidense, lo cual es posible porque el número de pozos petrolíferos activos es el más bajo desde diciembre de 2009. Hay que sumar declaraciones del ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al-Masru, en Abu Dhabi este lunes. Los mínimos históricos están obligando a la congelación y eso es eficaz en este momento, dijo. La dinámica indica que esta tendencia alcista, que se ha manifestado tímidamente desde hace varios días y que en esta última jornada se ha dado con fuerza, es resultado de esa decisión de 3 países OPEP más Rusia de congelar producción de crudo a niveles de enero último y de las expectativas que ha generado y genera hoy día la reunión de los más importantes productores y exportadores de crudo del mundo. Lo que se espera es entonces una limitación de la oferta y una estabilización definitiva de la demanda. Bueno, una ligera alza en los precios, Pich. Vamos a hablar sobre eso más adelante, pero vamos a concentrarnos ahora quizás en lo básico, ¿no? ¿Cuáles han sido? Sé que se han explicado en otras mesas, pero quizás para refrescar y que nos sirva de punto de partida para el análisis. ¿Cuáles son las causas de esta caída de los precios del petróleo? Porque es multicausal, supongo, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Ante todo quisiera, Oliver, hacer un reconocimiento a los trabajadores de la prensa cubana en su día, felicitarlos a todos. Muchas gracias.
Y bueno, volviendo a tu pregunta, efectivamente se ha registrado en los 2 últimos meses un repunte de los precios que tiene que ver con la decisión adoptada sobre todo a mediados de febrero de este año de congelar los niveles productivos a el nivel correspondiente al mes de enero. Esto fue un acuerdo logrado entre Arabia Saudita, Rusia, Venezuela, Qatar y otros productores. Una buena parte de la producción internacional, ¿no? Claro, pero estamos hablando, repito, de congelar el nivel productivo. No se ha hablado todavía de reducir esos niveles de producción. Los elementos, las señales positivas vienen en el sentido que es la primera vez en más de una década que se adopta un acuerdo que incluye a dos de los tres principales productores, en este caso Rusia y Arabia Saudita, y esto por supuesto es una señal, digamos, prometedora en cierto grado para el mercado. Ahora bien, el problema fundamental radica en que estamos hablando, como decía, de una congelación, no de una reducción todavía, y esto pone en duda el tema de la permanencia de este acuerdo. En cuanto a las causas, además estamos hablando de niveles, como se veía en el documental, el material que se proyectaba, niveles en torno a los $40 por barril, muy por debajo. Por ejemplo, si tomamos el promedio del año 2013, que fue $98 por barril, en el caso del West Texas Intermediate, que es el crudo marcador para el hemisferio occidental, de los $93 que promedió en el año 94, ya en el 2014, en el 2015 el promedio fue de $49 por barril, fíjense cómo ha ido bajando, 98 en el 2013, 93 en el año 2014, 49 aproximadamente en el año 2015 y en el mes de enero llegó a caer por debajo incluso de los $30 por barril. Por supuesto, los $40 por barril, alrededor de $40 por barril, es un incremento notable con relación a esos niveles de enero, pero se mantienen muy deprimidos los precios del petróleo y se estima que en ausencia de un recorte sustancial de la producción, sobre todo en el contexto de la OPEP, lógicamente esto difícilmente se alcanzaría se produciría una elevación, digamos, de los precios que rompa esta inercia que ha venido teniendo, sobre todo desde mediados del año 2014. O sea que desde mediados del 2014 se viene dando esta caída en flecha de los precios del petróleo y hay al menos 3 causas generales que están en la base de esto. Una es el incremento de la producción de Arabia Saudita. Arabia Saudita está produciendo hoy día más de 10 millones de barriles diarios. De hecho, eliminó los controles de producción con el objetivo declarado, en este caso, de hacer irrentables una buena parte de la producción no convencional de hidrocarburos fuera del Medio Oriente y fuera de este reino, del reino saudita, en franca referencia sobre todo a la producción de no convencional de hidrocarburos de los Estados Unidos, que está muy asociada a este incremento de la producción en los Estados Unidos a la llamada revolución de los esquistos. Desde finales que ya hoy por hoy es irrentable por completo, ¿no? Bueno, eso es otro tema que no es, aquí hay matices importantes. Cuando empezó a caer, empezaron a caer los precios del petróleo a mediados del año 2014, se hablaba de que el umbral de rentabilidad del núcleo duro, digamos, de esta producción de hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos se ubicaba en torno a los $70 por barril. Y más recientemente se ha estado hablando de un umbral de rentabilidad en torno a los $40 por barril. Claro está, esto me estoy refiriendo al núcleo más duro en este sentido. Está claro que la producción ya desde mediados del año 2015, la producción de hidrocarburos no convencionales de los Estados Unidos ha venido cayendo, sobre todo el petróleo de lutitas ha venido cayendo desde mediados del año 2015, lógicamente en la misma medida en que aquellos segmentos menos rentables se han ido desprendiendo, se han ido desgajando porque no han sido capaces de enfrentar
la caída sostenida de los precios, pero bueno, todavía se mantiene ahí un núcleo que de hecho ha resistido en buena medida esta caída de los precios, y que cualquier repunte como este que se está dando pudiera ser un estímulo adicional para que se recupere. Entonces hablábamos del caso de Arabia Saudita dentro de la OPEP, hablábamos del caso de los Estados Unidos. Esto es un tema muy interesante, sin precedentes en la industria petrolera, la forma en que ha crecido sobre todo la producción de combustibles, en este caso de hidrocarburos no convencionales en los Estados Unidos, siendo una cuenca madura y que ha tenido como resultado algo que hemos analizado en otras ocasiones cuando hemos hablado de esta revolución de los esquistos, condicionada en buena medida por nuevas tecnologías o la aplicación a mayor escala de tecnologías como el llamado fracking, la fracturación hidráulica y también la perforación horizontal, que fueron a su vez estimuladas por los altos precios anteriores del petróleo. Que creo que era una política del presidente Obama de hacer a Estados Unidos un país autosuficiente en la producción de petróleo, algo así, ¿no? Menos dependiente del mercado externo. De hecho, ha habido un cambio importante en el perfil energético de los Estados Unidos y en particular en el perfil petrolero. La producción petrolera, como resultado de estas acciones, de estas proyecciones, la producción se ha incrementado a ritmos, decía, sin precedentes, de alrededor de 1 millón de barriles diarios en los últimos años. Son incrementos rápidos. Estados Unidos llegó a desplazar a países como Rusia y Arabia Saudita como importante, como mayor productor de petróleo. Las importaciones norteamericanas han estado disminuyendo de manera sostenida. De hecho, Estados Unidos fue desplazado por China como mayor importador de petróleo a raíz de todos estos cambios en el perfil petrolero de los Estados Unidos. La dependencia de las importaciones se ha reducido considerablemente en el año 2005, por ejemplo. Importaciones petroleras, ¿no? Claro, petroleras. En el año 2005, el 60% del crudo que se consumía en los Estados Unidos era crudo importado. En el año 2014 esta proporción se redujo de ese 60% a 26%. Y para este año 2016 se espera que caiga a 21%. O sea que estamos hablando de una reducción sustancial de la dependencia de las importaciones petroleras para cubrir las necesidades del consumo de ese país. O sea que ha sido un conjunto de acciones que ha tenido esos resultados, pero a su vez ha presionado a la baja los precios internacionales porque ha contribuido a incrementar la oferta. Y bueno, ha habido también incrementos en otras regiones. El caso de Rusia ha buscado a toda costa tratar de compensar la caída de los precios, incrementando los volúmenes, buscando recuperar ingresos por esa vía. Ha tenido pérdidas de ingresos importantes. Y bueno, son del lado de la oferta elementos que han estado en la base de esta caída desde el 2014, mediados del 2014, hasta el momento más reciente. Ahora hay factores también del lado de la demanda. Sí, hablabas de una tercera causa también, ¿no? Bueno, la tercera causa son los otros productores. Hablé del lado de la oferta está la parte de Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia y otros productores. El propio Brasil también ha aumentado su producción petrolera. Del lado de la demanda, bueno, la continuidad de la recesión global, que no ha tenido una salida, digamos, clara, definida. Y eso lógicamente ha llevado a que incluso las llamadas economías emergentes, países como China, han visto desacelerarse su producción, el ritmo de crecimiento de su Producto Interno Bruto, y esa desaceleración, sobre todo en Asia, que venía siendo el corazón más dinámico del crecimiento de la demanda de energía y de petróleo en particular, ha sido un elemento que ha llevado, también ha condicionado en parte esta caída de precios. Y un tercer factor, no menos importante, en el contexto actual, es la especulación en los mercados petroleros. La especulación, en este caso, actuando a la baja, que ha reforzado. Como no actúa al alza, como mismo actúa al alza, bueno, los especuladores buscan la manera de ganar a toda costa, lo mismo al alza que a la baja, y en este caso eso es un factor que ha estado incidiendo considerablemente. O sea que esos serían, digamos, los factores más que han estado actuando de telón de fondo en este sentido. Ahora hay un factor nuevo, que es la incorporación de Irán en mayor grado a los mercados internacionales. Con el fin de las sanciones contra Irán, la posibilidad que tiene ese país ahora de incrementar la oferta petrolera es una realidad. Hasta ahora no se ha verificado al ritmo
que se preveía. Se hablaba de aproximadamente 500.000 barriles diarios. El incremento hasta ahora ha estado en torno a los 220.000 barriles diarios, pero no cabe duda que ahora en las nuevas condiciones ese país está en condiciones de aumentar su oferta, y esto es un elemento que hay que sopesarlo debidamente. Ahora, Pich, me hablabas que había una causa que era por parte de la oferta, ¿no? De cómo muchos países aumentaban su producción petrolera. Y esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Obviamente, este bajo precio del petróleo ha tenido un impacto en las economías de esos países productores. Ahora, ¿el impacto ha sido igual en Venezuela que en Rusia, que en Arabia Saudita? Porque hemos visto posiciones bastante diferentes con respecto a la crisis y situaciones no tan graves en algún lugar y más graves en otro. Bueno, el impacto del petróleo, de la caída de los precios. Bueno, primero recordar que estamos hablando del producto más comercializado en el mundo, tanto en términos de volumen como en términos de valor. De manera que lo que ocurre en ese mercado afecta, de hecho, a los distintos segmentos de la economía mundial, tiene un impacto en un sentido o en otro prácticamente en todos los sectores de la economía internacional, en todos los territorios, en todos los países. Por supuesto que es diferente. Aunque puedan tener una misma condición de países productores y exportadores, es diferente el impacto en función de las condiciones, en definitiva, socioeconómicas, de las propias condiciones, la dotación de reservas, el costo de producción que tienen esos países. O sea, que hay todo un conjunto de variables que son diferentes en los diferentes países. Si vamos a la OPEP, por ejemplo, y tenemos países, la OPEP es una organización de países exportadores de petróleo, surgida en el año 1960, que ha tenido una larga historia, pero bueno, está conformada por un grupo muy heterogéneo de países. Tenemos, por ejemplo, estos países del Golfo Arábigo Pérsico, donde están Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que son países con poblaciones relativamente pequeñas, tienen grandes reservas de un petróleo de una gran calidad y un bajo costo de producción, tienen grandes reservas financieras, y están, de hecho, en mejores condiciones por todos esos elementos de resistir en mayor grado una situación como esta de caída de precios. Son esos tres elementos: mayores reservas financieras, menos costos de producción y poblaciones más pequeñas, ¿no? Esencialmente. Exacto, y bueno, y mayores reservas también de petróleo, en fin, son los elementos que más peso tienen. No es el caso de Venezuela, por ejemplo. En el caso de Venezuela tiene mayores presiones, sobre todo presiones económicas asociadas a la alta dependencia que tiene de este recurso, y bueno, todo un conjunto de situaciones, ¿no? Incluso asociadas al propio tipo de petróleo que tiene el país. De hecho, Venezuela es el país hoy día que se reporta como el que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, un crudo con determinadas características que el mejoramiento, o sea, el aprovechamiento de ese crudo en gran escala entraña restricciones en el sentido de que requiere inversiones también sustanciales para el aprovechamiento de todas las oportunidades que en definitiva ofrece contar con un recurso de esta naturaleza. Y Venezuela, de hecho, ha estado de alguna manera insistiendo por mayores precios del petróleo en este caso, o sea, buscando soluciones que permitan elevar los precios, teniendo en cuenta, bueno, las realidades económicas que tiene ese país. Otros países africanos también tienen brechas socioeconómicas importantes, restricciones en términos de deuda externa, en términos de poblaciones mayores también, que es lo que sucede en muchos de estos países también, poblaciones mayores, y que los llevan a pronunciarse en este caso por precios más altos. Y bueno, está el caso, como decía, de Irán, que tiene todo también las presiones económicas asociadas de tantos años bajo estas sanciones de Occidente, el propio Irak, que también tiene realidades asociadas a la situación muy concreta que tiene el país, y que también tienen realidades distintas. O sea, que los que han estado en mejores condiciones son estos países árabes de la cuenca del Golfo Arábigo Pérsico que mencionaba al inicio. Bueno, muchas gracias, Pich, por este análisis. Volvemos en unos minutos. Bueno, seguimos hablando con Ramón Pich Madruga sobre el importante tema de los precios del petróleo, creo que la industria base del desarrollo de la humanidad.
Pich, hace algunos años yo escuché decirle a una autoridad en el tema petrolero, energético, que el petróleo barato ya se había acabado. Y ahora escuchamos también de gente muy prestigiosa diciendo que el petróleo caro ya es cosa del pasado, que esos precios exorbitantes del 2013, 2012, 2011, bueno, ya se habían acabado. Entonces, ¿qué por fin cree Ramón Pich que es lo que se ha acabado? ¿Volverán los grandes precios del petróleo o ya el petróleo no volverá a ser una materia prima tan cara como hace algunos años atrás? Bueno, ante todo, hacer pronósticos en un mercado tan riesgoso como este del petróleo es también igualmente riesgoso, es lo que suele decirse. Eso es como preguntarte quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos. De los estudiosos, pero yo sí pienso que hay un conjunto de elementos que no se pueden perder de vista. Yo pienso que como telón de fondo de toda esta situación no podemos olvidar que el petróleo es un recurso no renovable y que las reservas de mayor calidad se han ido agotando, sobre todo se han ido agotando y concentrándose a esas reservas de mayor calidad, sobre todo en esta zona que te comentaba al inicio, que es el Medio Oriente, donde están alrededor del 48%, cerca del 50% de las reservas siguen estando en esta zona. No es casual que haya tantos conflictos, tanto interés de las grandes potencias por controlar de una forma u otra esta área del Medio Oriente y su entorno más inmediato, por lo que representa en términos de control de estas reservas de mayor calidad. De manera que en tendencia pudiéramos decir que existen presiones alcistas, toda vez que estamos hablando, repito, de un recurso no renovable, donde las reservas de mayor calidad tienden a concentrarse y tienden también a reducirse, ¿no?, en el tiempo. Ahora bien, en lo que se dan estas tendencias, que son tendencias a más largo plazo, no podemos obviar que estamos ante una economía mundial con todos estos cambios que hemos estado experimentando en los últimos tiempos, que en condiciones de recesión global tiende a bajar la demanda, tiende a bajar porque es así, y sobre todo si se desaceleran o caen las economías que están siendo más dinámicas en la conducción de esa economía, de esos ritmos de crecimiento, como sucede ahora con Asia. Y no puede ser un fenómeno cíclico. De hecho hay mucho de ciclo en esta historia de la industria petrolera. Hay analistas que señalan que la solución para los bajos precios del petróleo es el bajo precio del petróleo, porque ese bajo precio del petróleo lleva a que la demanda pueda repuntar, porque como el petróleo es más bajo, tiende a generar presiones a que se eleve la demanda, y por otro lado el petróleo bajo tiende a hacer irrentables aquellos productores de mayor costo. No, sobre eso quiero preguntarte en un momentico. Te digo porque forma parte también de esta idea. Entonces, decía que se dan coyunturas, de hecho a veces son más que coyunturas, porque estamos hablando de una tendencia que se viene dando desde mediados del año 2014, pero ha estado apoyada por estos elementos que te mencionaba hace un rato, del lado de la oferta, del lado de la demanda, factores especulativos que también están incidiendo, y en términos de impacto, hace un rato hablábamos de los productores. Aquí no solo está ese tema de los productores, está también el tema de las compañías petroleras que han visto erosionarse sus activos, los valores de sus activos, toda vez que un negocio en crisis o con precios en picada generan que se deterioren las cotizaciones de sus acciones en bolsa, etcétera. Las compañías de servicios se han visto muy afectadas. Por ejemplo, en los propios Estados Unidos, la cantidad de equipos de perforación está en el nivel más bajo desde el año 2009 como resultado de estos bajos precios del petróleo. Y hay un elemento que no es menor, y es el impacto que pueda tener en los mercados financieros. Se estima que en los mercados financieros hoy día, y esto está asociado al tema de la especulación, hay alrededor de 4 millones de dólares concretados en contratos de futuro con materias primas. Y la mayor parte de esos 4 millones de dólares corresponden al petróleo. Y un petróleo que fue contratado en su momento unos $80 por barril. O sea que es una bomba de tiempo en los mercados financieros que no puede perderse de vista. Esto mismo, lo que está pasando con el negocio del fracking en los Estados Unidos, el hecho de que hay una buena parte de esos negocios que han estado quebrando y saliendo del mercado, ha llevado también a afectaciones en los mercados financieros a partir de los estrechos vínculos que hay en todos estos mercados de capital. Bueno, de hecho, cuando uno hace un recorrido por lo que dicen los analistas con respecto a este tema, sobre todo de los pozos, dicen que ese puede ser también un factor para echar arriba los precios, es decir, es irrentable la búsqueda de nuevos pozos. Dice que muchos de los pozos que están produciendo petróleo ahora, no sé, lo que hago es preguntarte, ¿no? Están a punto de cerrar, de secarse,
y que va a llegar un momento en que no va a haber la suficiente cantidad de pozos explorados para enfrentar la demanda internacional. No sé qué piensas, ¿es así? Bueno, mira, como te decía, a largo plazo tienden a irse agotando las reservas de mayor calidad y lógicamente son presiones al alza. El caso de este fenómeno de la revolución de los esquistos de los Estados Unidos, tenemos que darle el peso, tratar de ser lo más objetivo posible en su análisis, en el sentido que estamos hablando de un país que Estados Unidos en este caso que tiene alrededor del 3% de las reservas mundiales, lo que contrasta mucho con los países, por ejemplo, el propio caso de Venezuela, 18% de las reservas mundiales, Arabia Saudita con el 16% de reservas mundiales, Canadá 10% de las reservas mundiales. O sea que estamos hablando de un país con esas características y un recurso que lógicamente es no renovable y se tiende a agotarse también en plazos no tan largos de tiempo, y eso también debe tenerse en cuenta en este sentido para el caso de la producción de los Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, cada vez que hay una caída de precios del petróleo, se tiende a dar, por eso decía, suele decirse que la solución de los precios bajos son los propios precios bajos, porque tienden ese ciclo de que hablábamos hace un rato, bajos precios, cuando llegan a determinados niveles, condicionar elevación de la demanda por un lado y caída de la oferta, y en ese sentido tienden a generar un ciclo, aunque esta vez no ha pasado exactamente lo mismo, pero bueno, me decías que tenías interés en verlo después. Eso me lleva a preguntarte algo, porque por ejemplo, hay países que están creciendo muchísimo debido a ese bajo precio del petróleo. Por ejemplo, en el caso de la India. Ahora te hago la pregunta, ¿un petróleo bajo es bueno o es malo para la economía mundial? Porque no hemos centrado en los productores, pero por ejemplo Cuba no es productora, yo pienso que... Bueno, eso por supuesto, vuelvo y te digo, el impacto es muy diferenciado en función de los distintos países, las distintas realidades. Decirte que en épocas anteriores, en periodos anteriores, cuando ha habido un desplome, una caída de los precios del petróleo, han sido más los impactos positivos que ha tenido a escala global. Voy a hablarte a escala global, sí, porque a nivel de distintos países depende de la realidad concreta de esos países, pero a escala global en otras ocasiones han sido mayores. Ha tendido a predominar el impacto positivo que se ha generado, por ejemplo, por la vía de el incremento inducido de la capacidad de compra de los consumidores, sobre todo en los países de mayor desarrollo, los grandes consumidores, el hecho de que ha sido el momento para que los bancos relajen las tasas de interés, y eso contribuya o sea, estimule el crédito, estimule la actividad productiva. Y bueno, esos elementos han tenido un peso importante. En esta ocasión no ha estado funcionando tanto de esa manera. Por ejemplo, si tomamos este caso de las tasas de interés, las tasas de interés están sumamente bajas como resultado de los resortes que han sido utilizados por los países, sobre todo desarrollados, para hacer frente al colapso, a la crisis económica, y no ha habido mucho espacio, capacidad de maniobra para seguir bajando las tasas de interés porque están extremadamente bajas y no ha funcionado de esa manera. Y hay un elemento también que ha estado presionando mucho en los últimos tiempos, y es el impacto negativo que ha tenido esta caída de precios en particular sobre los negocios petroleros en el mundo, que como te decía están muy ramificados e interrelacionados con los propios mercados financieros. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, se ha visto muy afectada la inversión petrolera, y esto lógicamente ha tenido un impacto negativo por esa vía. Hace un rato hablábamos de cómo un grupo importante de compañías también, ya no solo países, han visto erosionarse sus activos, aunque hay un fenómeno aquí interesante: cada vez que bajan los precios del petróleo se produce un proceso de mayor concentración de la producción y los capitales. ¿Por qué? Porque aquellas compañías más sólidas financieramente están en mejores condiciones de comprar activos a precio de remate, y lógicamente... Y por eso se da el fenómeno que también se ve en la prensa de grandes magnates en el mundo comprando activos del sector petrolero. Ahora, hay muchos analistas que también exploran la arista geopolítica, dicen que esto es una crisis relativamente fabricada por los intereses de Estados Unidos para presionar a algunos países como Rusia, como Venezuela. ¿Qué crees en el poco tiempo que nos queda? Y también preguntarte, Pish, sobre el destino de las energías no renovables, porque petróleo barato obviamente le cierra un poco el camino a los otros tipos de energía. Bueno, está claro que hay una coincidencia en este caso que favorece a los Estados Unidos. Por un lado, todas estas tendencias que hemos estado viendo, por un lado ha favorecido a los Estados Unidos, a lo interno, a lo doméstico, porque como decía al inicio, ha reducido considerablemente la dependencia de Estados Unidos con relación al petróleo procedente del exterior, con relación a las importaciones petroleras, y ese es un elemento que tributa
como decías también, a la autosuficiencia energética de los Estados Unidos y a este cambio de perfil energético que lo favorece internamente, y tampoco es menos cierto el hecho de que en la medida en que se golpeen, que resulten golpeadas economías como la economía venezolana, no es un secreto que una buena parte de todas estas misiones, de todos los planes de desarrollo económico de Venezuela han sido financiadas en buena medida con el petróleo, con los recursos del petróleo, que por primera vez en mucho tiempo se pusieron en manos del gobierno bolivariano y en función de estas misiones, y que bueno, en la medida en que el precio ha caído, se reduce lógicamente el margen de maniobra de este país en esas direcciones, y decía que es favorecido también o es favorecida la posición de los Estados Unidos en la medida en que se golpean países como Venezuela, como Rusia en este caso también. O sea que hay una coincidencia ahí de intereses que no deja de ser, en este caso, sospechosa, interesante, ¿no? Pero también, bueno, hablábamos del tema de las fuentes renovables de energía, que en dos palabras, decirte sencillamente que se ven desestimuladas las inversiones en estas fuentes de energía cuando los precios son bajos. Bueno, lástima que esa haya sido la última pregunta. Creo que te la voy a dejar pendiente, Pich, para una próxima mesa redonda que seguramente haremos de este tema, porque realmente bajos precios de las materias primas. Bueno, 1.000.000 de gracias, siempre un honor tenerte acá, a Ramón Pich, y nos vamos con nuestras imágenes del día, que obviamente 14 de marzo vamos a dedicárselas a los periodistas, al Día de la Prensa en Cuba. 1.000.000 de felicidades por parte de la mesa redonda a todos los colegas de la radio, la televisión, la prensa escrita, las agencias, la prensa en internet, la prensa en general en este día. Esas son nuestras imágenes del día. Nos vemos pronto en una próxima mesa redonda.